Yape o Splin, la guerra silenciosa por los datos de tus pagos. Cada vez que mandas plata por Yape, alguien está tomando nota. No de cuánto mandaste, sino de a quién le mandaste, a qué hora, con qué frecuencia y qué dice eso sobre tu vida financiera completa. Más de 15 millones de peruanos usan Yape activamente. Eso representa casi el 45% de todos los adultos del país. Y cada uno de ellos genera decenas de transacciones al mes que los bancos detrás de estas apps están usando para construir algo que vale mucho más que cualquier comisión que jamás te cobrarían. ¿Qué vale exactamente lo que tú crees que es gratis? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Bienvenidos a DataPrix, el canal donde los números cuentan historias que los titulares nunca terminan de contar. Soy tu host y en este canal analizamos negocios, estrategia empresarial y economía de datos desde una perspectiva latinoamericana. Sin tecnicismos innecesarios, sin anglicismos de PowerPoint, solo análisis claro, con datos reales, para que entiendas las fuerzas que mueven la economía de tu región. Hoy el episodio se llama Yape vs Plin, la guerra silenciosa por los datos de tus pagos. Y el ángulo no es el que te imaginas, porque esta no es una historia sobre cuál app es más bonita o cuál tiene más funciones. Es una historia sobre poder, sobre quién controla el mapa financiero más detallado que jamás ha existido sobre los peruanos, y sobre cómo ese mapa, que tú construyes con cada transacción, está siendo usado por bancos, por el Estado y por fuerzas del mercado que la mayoría de usuarios nunca ven. Quédate hasta el final, porque la última parte de este episodio tiene una lección que cambia cómo ves cualquier app gratuita para siempre. Vamos. Para entender lo que está pasando hoy, necesitamos retroceder un momento. Históricamente, Perú tuvo uno de los niveles de bancarización más bajos de América Latina. Hasta hace pocos años, más de la mitad de los adultos peruanos no tenían cuenta bancaria. No porque no pudieran, sino porque los bancos nunca habían diseñado productos que tuvieran sentido para ellos, sin historial crediticio formal, sin boleta de pago, sin dirección verificable. Ese segmento, millones de peruanos en la economía informal y semiformal, era invisible para el sistema financiero tradicional, invisible para el crédito, invisible para los seguros, invisible para cualquier producto financiero rentable. Y entonces llegaron los smartphones. Y con ellos en 2016 llegó Yape, desarrollada por el BCP, el Banco de Crédito del Perú, la institución financiera más grande del país. La propuesta era simple y poderosa: transferencias entre personas, sin costo desde el celular, sin necesidad de número de cuenta, solo con el número de teléfono. La adopción fue masiva, y mientras los usuarios celebraban lo práctico y lo gratuito, el BCP estaba construyendo algo que ningún banco peruano había podido construir antes: el perfil financiero conductual más grande de peruanos no bancarizados en la historia del país. Ese es el punto de partida, y ahí es donde la historia se pone interesante. Imagínate que eres el BCP en 2019. Yape lleva 3 años en el mercado. Los usuarios crecen, las transacciones crecen, y cada transacción que ocurre dentro de tu ecosistema te dice algo. Te dice si esta persona recibe pagos regulares o irregulares. Te dice si gasta en fines de semana o en quincenas. Te dice si tiene ingresos variables, si paga servicios, si recibe remesas, si vende en mercados. Cada pago de Yape es un píxel, y cuando juntas millones de píxeles, aparece un retrato financiero que ninguna encuesta, ningún formulario de banco y ningún historial crediticio tradicional podía construir. Eso es lo que los especialistas en data llaman un grafo de comportamiento financiero, y es uno de los activos más valiosos que puede tener una institución financiera moderna. Ahora bien, si tú eres BBVA Perú o Interbank o Scotiabank, ¿qué haces? Individualmente, ninguno de los tres puede competir con el BCP en escala. El BCP tiene la mayor base de clientes del país, la mayor red, y ahora tiene Yape acumulando datos a una velocidad que ningún competidor puede igualar solo. Entonces hacen algo inusual en la banca peruana, algo que en condiciones normales sería casi impensable entre competidores directos. Se alían. En 2019 nace Plin, un consorcio de billetera digital respaldado por BBVA, Interbank, Scotiabank y Banbif. La lógica es brillante en papel. Si ninguno puede ganarle al BCP solo, juntos quizás sí pueden construir una base de usuarios y de datos lo suficientemente grande para competir. Y funcionó en parte. Plin creció, sumó millones de usuarios, construyó su propio ecosistema de transacciones.
Pero hay un problema estructural que Plin nunca pudo resolver completamente. Cuando tienes 4 bancos detrás de una sola app, los datos de los usuarios no le pertenecen a nadie de forma unificada. Cada banco ve su parte. BBVA ve los usuarios de BBVA, Interbank ve los suyos. No hay un perfil único y completo. Hay 4 pedazos de un rompecabezas que nadie está ensamblando en una sola imagen coherente. Yape, en cambio, centraliza todo en el BCP. Cada transacción, sea de un cliente bancario formal o de alguien que solo tiene una cuenta básica vinculada, alimenta la misma base de datos, el mismo motor de análisis, la misma capacidad de construir perfiles individuales profundos. En una guerra de datos, la fragmentación es una debilidad fatal. Y si esto ya era complicado, en 2024 llegó un tercer actor que cambió el tablero completo. El Banco Central de Reserva del Perú publicó el Reglamento de Interoperabilidad. En términos simples, obligó a Yape y Plin a hablar entre sí, a permitir que un usuario de Yape le mande plata a un usuario de Plin directamente, sin fricción, sin pasos adicionales. A primera vista parece una buena noticia para los usuarios, y lo es, pero para los bancos la interoperabilidad es una bomba estratégica. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de datos depende del ecosistema cerrado. Si tú solo puedes mandar plata dentro de Yape, todos tus contactos tienden a migrar a Yape, tus transacciones quedan dentro del universo del BCP, y el perfil que construyen sobre ti es más rico, más completo, más accionable. Cuando el BCR fuerza la apertura, rompe la ventaja competitiva que cada app construyó con años de jardines cerrados. Y luego, casi simultáneamente, apareció la SUNAT. La autoridad tributaria peruana empezó a fiscalizar transacciones realizadas a través de Yape y Plin en negocios y comerciantes. Lo que antes era invisible para el Estado, el vendedor del mercado que cobra por Yape, el freelance que recibe pagos por Plin, de repente tenía un rastro digital perfectamente legible. El Estado no necesitó construir nada. Solo necesitó acceder a lo que los propios usuarios habían construido con cada transacción. Y con eso, la discusión sobre quién controla los datos de tus pagos dejó de ser una conversación abstracta sobre privacidad y se convirtió en algo muy concreto: dinero, impuestos y acceso al crédito. Entonces, ¿qué está pasando realmente debajo de la superficie? Vamos a los números, porque aquí es donde la historia se vuelve estratégicamente fascinante. Yape supera 15 millones de usuarios activos. Para ponerlo en contexto, eso equivale a casi 1 de cada 2 adultos peruanos. Es una penetración que la mayoría de productos financieros en América Latina tarda décadas en alcanzar, si es que lo logran. Pero el número que más importa no es el de usuarios, es el de transacciones. Decenas de millones de operaciones al mes, cada una con metadatos que el BCP puede analizar: monto, horario, frecuencia, tipo de relación entre remitente y receptor, geolocalización, categoría de gasto. ¿Para qué sirve todo eso? Para 3 cosas muy concretas y muy rentables. Primera, scoring crediticio alternativo. El problema histórico con los informales y no bancarizados era que no había forma de evaluar su riesgo crediticio. Sin boleta de pago, sin historial en el sistema financiero, el banco no sabe si esa persona puede pagar un préstamo. Yape resuelve ese problema con datos de comportamiento. Si alguien recibe pagos regulares por Yape, cada semana, del mismo número, eso es una señal de ingreso laboral informal. Si ese mismo usuario paga servicios puntualmente, eso es una señal de responsabilidad financiera. El BCP puede construir un score crediticio sin que esa persona haya pisado jamás una agencia bancaria. Eso se traduce en un mercado de crédito que antes era inaccesible: préstamos pequeños, microcréditos, adelantos de sueldo digital, todos ofrecidos directamente desde la app a usuarios que el sistema tradicional habría rechazado. Segunda, productos de seguros y ahorro microsegmentados. Cuando sabes que una persona recibe ingresos variables pero consistentes, puedes ofrecerle un seguro de vida de prima flexible. Cuando sabes que alguien gasta más en diciembre, puedes activarle una propuesta de ahorro programado en agosto. La personalización financiera basada en datos de comportamiento es el futuro de la banca de consumo, y Yape ya está construyendo esa capacidad. Tercera, expansión del ecosistema hacia el Estado. Este movimiento es quizás el más subestimado de todos. El Banco de la Nación, la entidad bancaria del Estado peruano, adoptó Yape como canal oficial para sus clientes con tarjeta multired. Eso incluye a trabajadores del sector público
y a beneficiarios de programas sociales como Pensión 65 o Beca 18. Piénsalo un segundo. El BCP, un banco privado, ahora tiene visibilidad sobre los patrones de gasto de beneficiarios de programas sociales del Estado. Personas que antes eran completamente invisibles para el sistema financiero privado. Personas que reciben transferencias del gobierno y que ahora cada vez que usan esa plata, están generando datos dentro del ecosistema del BCP. Ese es uno de los movimientos estratégicos más audaces que ha hecho un banco peruano en décadas. Y Plin, ¿cómo responde al todo esto? La apuesta de Plin es diferente y tiene su propia lógica. Los 4 bancos detrás del consorcio tienen en conjunto una base de clientes formales que individualmente ninguno podría defender. La diversidad bancaria del consorcio significa que Plin tiene presencia en segmentos donde el BCP no es líder. Empresas medianas bancarizadas en BBVA, jóvenes profesionales en Interbank, clientes del segmento Premium en Scotiabank. La interoperabilidad forzada del BCR les da una ventana. Si las transacciones entre apps ya no requieren que todos estén en la misma plataforma, entonces la ventaja de Yape por volumen de usuarios se reduce. El juego se vuelve menos sobre quién tiene más usuarios y más sobre quién tiene mejores datos sobre cada usuario. Y ahí aparece Caja Huancayo, un actor que muchos no tienen en el radar, con un ROE, retorno sobre el patrimonio, del 23.76%, uno de los más altos del sistema financiero peruano. Caja Huancayo entró al top 10 del sector. Y su modelo tiene algo en común con lo que Yape está construyendo. Sirven al segmento informal y semiformal con productos financieros diseñados desde el conocimiento profundo de ese cliente. El mensaje es claro. Quien entienda al usuario no bancarizado con datos reales, gana. No importa si es un banco gigante o una caja regional. Bien, llegamos a la parte que más me importa de cada episodio. ¿Qué aprendemos de todo esto que sea accionable? 3 lecciones. Concretas, directas. Lección 1. Los productos gratuitos más poderosos no son regalos. Son inversiones en captura de datos. Yape nunca cobró comisiones porque las comisiones no eran el negocio. El negocio era construir el perfil financiero más grande de peruanos no bancarizados en la historia del país. Si eres emprendedor o tienes un negocio, pregúntate, ¿qué datos estás regalando con cada interacción gratuita que ofreces? ¿Y quién los está usando? Lección 2. En mercados donde ningún jugador solo puede dominar, las alianzas de datos son la única respuesta viable. Plin nació porque 4 bancos entendieron que juntos podían construir algo que solos era imposible. Eso no es una señal de debilidad, es estrategia pura. Si estás en una industria donde un competidor te supera en escala, busca el consorcio de datos que puedas construir con aliados no directamente competitivos. La data compartida puede ser más valiosa que la data exclusiva si está bien estructurada. Lección 3. El regulador siempre termina siendo el árbitro de los datos. Y llega más tarde de lo que quisieras, pero llega. La interoperabilidad forzada del BCR y la fiscalización de la SUNAT son exactamente lo mismo. El Estado tomando posición sobre un activo, los datos de transacciones que el sector privado construyó creyendo que era exclusivamente suyo. Toda empresa que construye su ventaja competitiva sobre datos de usuarios necesita prepararse para el momento en que el regulador cambie las reglas, no como una amenaza, como una certeza histórica. La pregunta no es si va a pasar, sino cuándo, y si tu modelo de negocio puede sobrevivir ese cambio. Y para el usuario común, la lección más importante de todas. En la economía digital, si el producto es gratuito, tú eres el producto. Eso no significa que debas dejar de usar Yape o Plin. Significa que debes entender que el precio que estás pagando es invisible pero real, y que ese precio, tus datos de comportamiento financiero, se va a convertir en las condiciones de tu próximo crédito, en la prima de tu próximo seguro y en la decisión del Estado sobre si tu negocio informal existe o no. Conocer esas reglas te pone en una posición radicalmente mejor que ignorarlas. La guerra entre Yape y Plin no la gana quien tenga el logo más lindo ni la función más viral. La gana quien construya el perfil más preciso de los millones de peruanos que el sistema financiero ignoró durante décadas. Y en esa guerra, tú eres el territorio que se disputan.
Si este análisis te hizo pensar diferente sobre las apps que usas todos los días, dale like, compártelo con alguien que use Yape o Plin sin pensarlo dos veces. Y suscríbete a DataPrix para no perderte el próximo episodio. Seguimos analizando los negocios que mueven Latinoamérica con los datos que nadie más te está contando. Hasta la próxima.